Dios les bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este canal Goel TV. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Una Sola Carne, en el cual ya tenemos varios días compartiendo y debatiendo muchos temas acerca del matrimonio. Para recordarle que este es un programa en el cual se basa o se centra en los matrimonios, para la edificación y formación de los matrimonios. Amén. Le damos la más cordial bienvenida a su programa. Les acompaña mi esposo Orlando Castro y su servidora María de Castro. Vamos en este día a seguir con el tema la importancia de tener a Dios en nuestros hogares, basados en el subtema de qué debo hacer si mi cónyuge no es creyente. Amén. Le damos también un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven y en especial a aquellos que nos ven a través de este canal en la empresa Acabados Gráficos del Caribe. A nuestro hermano Jainer en especial le damos un cordial saludo. También a aquellos que nos ven a través de este canal en la empresa La Bendición. Un saludo a nuestra hermana Margarita y nuestro hermano Nilson. También a todos nuestros hermanos que nos están viendo, a nuestra hermana Margarita García, a nuestra hermana Nelva, le damos un cordial saludo desde tu programa Una Sola Carne. Vamos a estar iniciando con una pequeña oración en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por habernos permitido estar en este lugar compartiendo, Señor, estos temas tan importantes para el hogar, para la familia, para los matrimonios. Te pedimos que esta, Señor, bendición, Señor, que vamos a compartir en este día, sea para edificación, Señor, de todos los hogares, Señor, que nos ven a través de este canal. Te pedimos que seas tú guiándonos, Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, glorificándote en medio, Señor, de este programa. Te damos muchas gracias. Amén. Amor, te pido que por favor nos colabores con la cita con que vamos a iniciar este programa. Sí, amor, pero antes de ya proceder a la cita, ¿verdad? Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Como es Facebook y cualquier otra. Le damos la más cordial bienvenida en esta mañana a todos ellos, y el propósito, mi amado hermano, en esta mañana es, verdad, poder compartir ese maravilloso tema como es lo que debe hacer una persona cuando uno de los dos no es cristiano, ¿verdad? Y es básicamente lo que queremos tratar en el día de hoy, porque muchas veces estamos en estos árboles del siglo XXI donde es muy recurrente de que una de las dos parejas esté buscando de Dios y el otro no. Y esos problemas difíciles que se presentan allí es lo que en esta mañana de parte de Dios quisiéramos darle a usted, lo que la Biblia enseña con respecto para que el hogar no se disuelva, porque una de las primeras salidas que quiere buscar, ¿verdad, mi amor? La pareja es separarse o divorciarse, pero es lo que queremos compartir. Así que estén muy atentos y no se muevan esta mañana, porque esto va a ser de mucha bendición para usted y para su familia. Amén. Y les invitamos también a que cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier petición de oración la puedan escribir a través de nuestro chat que aparece en pantalla, a través de Facebook, a través de esta misma página web, ¿verdad? Sí, entonces, para estar iniciando, hemos tomado el texto base, amén, como la cita de 1 Corintios capítulo 7 versículo 12, y vamos a estar en esta mañana. Usted allí puede leer conmigo
lo que dice esta maravillosa cita, lo que el apóstol Pablo hace este abordaje con respecto o lo que recomienda Pablo con respecto a esta problemática. Entonces vamos a estar leyendo primero a los Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 16. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice así. Amén. Dice, así que, aunque os escribí, estamos leyendo aquí, 1 Corintios 7, 14. Dice así de la siguiente manera. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no le abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no le abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el marido incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Amén. Entonces, sabemos que este libro de los Corintios, amén, fue escrito por el apóstol Pablo, cuando después que él viaja de Corintio, él se encuentra en Éfeso y hay una primera carta, ¿verdad?, que los hermanos de Corintio le escriben a Pablo. Esa carta no se ha encontrado, pero el texto nos va a decir de que los hermanos de Corintio le comunicaron todas estas problemáticas al apóstol Pablo a través de una carta, y por eso Pablo les escribe, amor, acerca de las cosas que me escribiste, amén. Entonces ellos allí le comentan los problemas que están sucediendo en Corintio, y todos sabemos nosotros, ¿verdad?, que Corintio es una ciudad bastante bendecida económicamente por la posición geográfica que tenía, pero también fue una ciudad que acerca de lo inmoral estaba bastante alto en ese territorio, y algunos hermanos, ¿verdad?, que venían con una vida de pronto sin el orden de Dios, venían a la iglesia de Cristo, y ellos, algunos querían seguir con estas prácticas y otros querían arreglarse, y el apóstol Pablo escribe cómo es el orden de Dios. Y como nos hemos ido dando cuenta, lo que primero Pablo aborda es el tema del matrimonio, ¿verdad? Acerca de cómo el matrimonio, entre dos personas que son cristianas, cómo es cómo es el vivir dentro de ellos dos, que es lo que hemos venido tratando, pero aquí el apóstol Pablo hace un giro hacia donde una persona es cristiana y el otro no es cristiano. Obviamente, amor, esto hace referencia a no que Dios esté apoyando de que un cristiano se pueda casar con un inconverso, sino que Pablo está apuntando aquí es a dos personas que se casaron antes de conocerse, de conocer al Señor, y después uno de los dos decide seguir a Cristo. Amén. Amén. Entonces, como nosotros vimos que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintio para tratar de solucionar estas problemáticas. Y de salida él dice, de salida él nos va a decir, a los demás yo os digo, no al Señor, si alguno tiene mujer que no sea cristiana, no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no le abandone. Ahí vemos que la insistencia que el apóstol Pablo está presentando cuando surge esta problemática entre una persona que no es casada, una persona que no es creyente. Entonces lo que Pablo quiere es que no haya una separación. Obviamente cuando un incrédulo puede ser, es un caso difícil porque la Biblia va a decir en 2 Corintios, ¿verdad?, que qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué comunión tiene Belial con Dios. Amén. Entonces lo que primero tenemos que entender, mis amados hermanos,
es que uno de los dos está tomado por Belial, el que no es cristiano está tomado por Belial, y el que es cristiano está tomado por Cristo. Entonces eso es algo complejo. Amén. Y es lo que el apóstol Pablo escribe. Y nosotros sabemos que este conflicto que se presenta entre una persona que no es cristiana y el que es cristiano, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero nosotros sabemos que el matrimonio es... nosotros sabemos que el matrimonio es un pacto sagrado, amén. Amén. Que la postura bíblica es que no se disuelva. Pero cuando esta problemática surge, entonces es donde el apóstol Pablo entra en dar unos consejos para que eso, para que el matrimonio no se disuelva. Amor, vas a aportar algo acerca de este conflicto que hay ahí, ¿verdad? Que surge cuando uno es cristiano y el otro no, Amén. no lo es. No, y no solo es un problema, sino que es un reto difícil el cual debe pasar el cristiano, Amén. ¿verdad? Con esta situación. Porque el Señor o la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 6:14, habla del yugo desigual, ¿verdad? Y esto es un consejo para aquellos que no se han casado. Amén. Y que si toman la decisión de casarse con un yugo desigual, entonces ahí sí tienen que atenerse a la consecuencia. Amén. Pero en medio de esta palabra el Señor enseña cuáles son las consecuencias, ¿verdad? O el resultado que va a tener una persona al tomar un yugo desigual. Amén. Él deja esta reflexión, ¿verdad? Para que aquellas personas que no han decidido todavía casarse, tomen bien la decisión del matrimonio. Amén. Y es algo fácil para estas personas el llegar al Señor sin tener esposo o esposa, porque es más fácil, ¿verdad? Amén. Pero es difícil o es un reto, algo difícil, el cual va a pasar Amén. aquel cristiano que se casó siendo inconverso. Y que es a lo que, disculpa amor, que es a lo que le apunta el texto, porque el texto en ningún momento está apoyando, como lo dije ahorita, que un cristiano pueda casarse con un inconverso. Lo que está diciendo, lo que está apuntando son aquellas parejas Amén. que cuando no conocían a Dios se casaron y una de las dos quiere venir y una de las dos toma la decisión de venir a Jesucristo. Exacto. Y es específicamente a lo que Pablo a través del Espíritu Santo le da el consejo a aquellas personas. Amén. Amén. Entonces, a veces estas personas quieren tomar una decisión rápida, como decías tú en el contexto histórico, ¿verdad? De por qué Pablo escribió esta carta a los Corintios, era por la problemática que había en esa época, de que muchos estaban casados con personas que no eran creyentes, pero que ya habían llegado al Señor casadas. Amén. O sea, no se habían casado después sino que ya venían casadas y que esa era la causa de por qué su cónyuge no era creyente. Amén. Porque él fue el primero que vino a Cristo. Amén. Entonces, como decías tú, el matrimonio es un pacto sagrado que una o dos personas juntas en una sola carne. Lo podemos ver en Mateo 19:5. Amén. Amén. En Mateo 19:5. Puede ser muy difícil para un creyente o no creyente vivir pacíficamente. Amén. Juntos. ¿Por qué? Porque el creyente va a querer lo de Dios, el creyente va a querer buscar lo espiritual. Amén. Pero el no creyente va a querer buscar lo carnal. Entonces siempre va a haber una discordia, va a haber un conflicto. Amén. El que no creyente va a querer ir a fiestas, va a querer buscar la diversión en los placeres de este mundo. Amén. Y el cristiano, disculpa amor, el cristiano va a querer ir a la iglesia y ahí como que surge un conflicto. Entonces, como lo decíamos ahorita, la solución a estos conflictos muchas veces es que de pronto el hombre de Dios dice, no, me voy a separar porque voy a agradarle a Dios. No, Pablo, Dios está diciendo que no es la salida. Amén. Amén. Que no es la salida. Que en medio de este conflicto Dios va a dar una salida y es la que vamos a compartir más adelante. Amén. Y hablando de esos conflictos
que podemos ver que no solamente es un conflicto que se da solamente en compartir la religión, sino en muchas partes, como una de esas puede ser el sexo, Amén. ¿verdad? Una de esas puede ser una salida, de que, como decías tú, unos quieren ir de pronto a una cantina y el otro quiere ir a otro lugar, el cual quiere agradarle a Dios. Amén. Pero así como decías tú, amor, que para esto Dios dejó solución. Amén. Y por eso Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo para todas aquellas personas que tienen este problema, ¿verdad? Esta problemática en su hogar, Amén. de su esposo o su esposa inconversa. Amén. Sí, y algo que quería compartir ahí acerca de lo que Pablo dice, que dice en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Esta frase no está indicando que no tenga un respaldo del Espíritu Santo, sino que la mayoría de las enseñanzas que Pablo toma aquí con respecto al matrimonio, el apóstol Pablo está haciendo una exégesis del matrimonio, no solamente basado en lo que dice Mateo 19, Marcos capítulo 10, Mateo capítulo 5, cuando Cristo habla del matrimonio, sino que Cristo se está remontando, ¿verdad?, al texto de Génesis 2.18, Génesis 2.18, cuando Cristo va a decir que y dejará al hombre a padre y a madre y los dos se unirán, y los dos se unirán y serán una sola carne. El apóstol Pablo aquí está tomando la idea del matrimonio basada en lo que ya han dicho los escritores veterotestamentarios. Amén. Y también los escritores neotestamentarios. Así es. Pero con respecto a este tema, ningún otro escritor ha escrito sobre esto. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Amén. O sea, no es que no tenga una validez espiritual este texto, sino más bien que por eso Pablo hace referencia a esto, porque más ningún otro escritor había escrito sobre esto, y por eso Pablo es que dice esta frase. Esto lo digo porque de pronto suele para malinterpretar esta frase, que de pronto alguno dirá, no, pero eso lo dijo fue Pablo, eso no lo dijo Cristo. Amén. No, pero esto sí tiene una validez espiritual. Amén. Entonces, esta postura de Pablo, esta validez espiritual, o este consejo, sí tiene un respaldo espiritual, y es el que queremos de pronto transmitir en esta mañana, porque sé que mi amado televidente que nos está escuchando, de pronto el diablo le dice, no, sepárate, toma una decisión de separarte de él. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y amigo que en esta mañana nos ve, que no es la solución. Entonces, toda esta problemática que se da cuando uno es inconverso y el otro es cristiano, es lo que, como decía mi esposo ahorita, es lo que Dios le quiere evitar a quizás aquellos cristianos que quieren tomar personas que son del mundo. Amén. Por eso Pablo dice, cuando hace la doctrina del cuerpo, él dice, cuando él va a hablar de la doctrina del cuerpo, él va a decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y que no podemos unirnos porque mientras que en nosotros habita Dios, en la persona inconversa habita Belial. Amén. Entonces dice, no puedes unir lo santo con lo profano. Entonces dice, no puede haber comunión entre Dios y Belial. Amén. Esto como para las personas inconversas, pero aquí, como lo dijimos ahorita, Pablo se está centrando en aquellas personas que antes de conocer a Dios ya se habían casado y uno de los dos decide venir a Cristo. Entonces, para ellos es un reto muy difícil. Amén. Porque ellos tienen que afrontar toda esta problemática. Pero déjeme decirle que quien enfrenta un reto más grande en Dios es aquel que todavía tiene mucho más autoridad para hablar en Dios. Así que estas personas que están afrontando este difícil reto, estas personas, Dios les entregará la victoria con sus esposos o viceversa, que son inconversos, y después usted tendrá más autoridad para hablar de Dios aquí en el Evangelio. Así que lo que plantea Pablo aquí, ¿verdad?, es que es algo que no es fácil. Pero también el cónyuge que conoce la palabra tiene que tener presente
que el matrimonio es un pacto que no se puede disolver. Amén. 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 Él tiene que tener presente eso, porque de pronto, como lo dice Pablo, ¿verdad? Pablo da una clave y es que si ella persiste en vivir con él, no le abandone. No la abandone. O viceversa. Pero de pronto, ¿verdad? Muchas veces por el conflicto, de pronto el cristiano dice, no, yo me voy a separar porque ya no me aguanto más esta persona. Está diciendo la Biblia que si él persiste en vivir con usted, la solución no es que usted le abandone. Sí, Amén. porque a veces toman esto, ¿verdad? Porque su esposo o su esposa es inconversa. Amén. Entonces quieren tomar esta parte de que lo van a dejar o la van a dejar. Como para justificar, ¿verdad? Como para justificar de que no solamente la deja o lo deja porque es inconverso, sino porque a veces traen, ¿verdad? Desde antes de esa persona venir a Cristo ya traen problemas que no han solucionado. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios nos llama a estar a paz. Amén. Los unos con los otros. Y Dios nos llama a reconciliar, ¿verdad? Y nos llama a restaurar. Amén. Y si nosotros llegamos al Señor y nuestro esposo, nuestra esposa es inconversa, pues nosotros debemos ser ejemplo. Amén. Y de ver aquel hombre o aquella mujer que no conoce a Cristo, ¿verdad? Como una persona que necesita de Dios. Porque un día nosotros también estábamos así. Amén. Y Dios en su infinita misericordia nos perdonó, ¿verdad? Nos limpió y nos hizo sus hijos. Y no solamente sus hijos, sino sus testigos. Y así como somos testigos de Cristo, no solamente de boca, como hablábamos en el programa pasado, amén, que a veces muchos cristianos dicen tener a Dios en su corazón, pero no es así, sino que lo dicen de boca, de labios para afuera, y no debe ser así, debemos ser testigos, y si somos testigos debemos dar testimonio. amén. No solamente a los de allá afuera, de que cuando salgamos tengamos la ropa larga, le digamos Dios le bendiga al vecino, no, sino donde vivimos constantemente con esas personas, con nuestros hijos, con nuestros esposos, de ser testimonio para ellos. Amén. Amén. Sí, y es importante lo que tú decías, mi amor, porque a veces nosotros se nos es fácil darle testimonio a los de afuera, pero los de adentro es la complicación. Amén. Y Dios nos manda primeramente a ganarnos los de adentro. Y entonces ya para ir entrando en materia, ¿qué es lo que mi amada esposa y esposo, usted que es inconverso y quiere de pronto que su matrimonio persevere? Porque ayer me estaba dando cuenta, ¿verdad?, que en los hogares inconversos hay un comercial que vi de unas pastas que dice qué hacer cuando la pareja ya tiene 10, 20 años de casado. ¿Qué hacer para mantener ese amor? Entonces ellos utilizaban un mecanismo que es ajeno de Dios. No, nosotros utilizamos esta manera didáctica de hacer las cosas para conservar el amor. Pero vemos que el hombre nunca dice, voy a estar cerca de Dios para que Dios permanezca en mi matrimonio, sino que el hombre siempre quiere buscar solución de sus propios medios para salvaguardar la relación. Pero el interés del inconverso nunca es meter a Dios en su hogar. Entonces, ya para ir de lleno, mirando cómo es que usted debe actuar para conservar su matrimonio y no separarse, porque Pablo sí va a decir que si la persona por algún caso dado, ¿verdad?, de pronto cuando ya uno de los dos cónyuges ya hay maltrato físico y constantemente ya hay maltratos de humillación verbal, si eso recurre, entonces ahí Pablo sí dice que debe haber un divorcio, pero se tiene que quedar sin casar, porque ya Pablo en la primera parte donde habla del matrimonio cristiano, el apóstol Pablo va a dejar bien claro que así como si uno de los dos cónyuges cristianos se separan, se tienen que quedar sin casar. Entonces esta es la misma regla para los que vienen del mundo casados. Entonces, obviamente, lo primero que usted que como cristiano es el que debe dar el ejemplo, porque usted de salida, el cristiano debe de tener en cuenta lo que dice Efesios, ¿verdad?,
que la lucha, la lucha del cristiano no es con carne Ni sangre. ni sangre. Amén. O sea, lo primero que usted tiene que analizar es dónde radica el problema. Porque el problema radica en que si esa persona es inconverso, no va a estar tomada por Dios. Amén. Amén. Esa persona va a estar tomada por el enemigo. Y lo segundo, lo primero que usted viene ahí es que ahí hay una persona que necesita de Dios, que necesita ser rescatada. Porque si una persona, ¿verdad?, está esclava por el enemigo, ya de salida ahí hay una necesidad. Amén. Y nosotros como los cristianos estamos puestos, ¿verdad? Es para hacer esa labor que hizo Cristo. Porque cuando Cristo dice en Eclesiastés 4, ¿verdad?, versículo 1, que dice: me volví para ver lo que se hace debajo del sol, y ahí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y su fuerza estaba en manos de los opresores, y para ellos no había consolador. Ahí Eclesiastés nos deja claro de que cuando una persona está bajo el mando del enemigo, es una persona que necesita ser sacada de esa condición. Amén. Y lo primero que usted tiene que analizar, usted como cristiano y como cristiana, es que su cónyuge está bajo el dominio de las mismas potestades. Amén. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que analizar. Lo segundo que usted tiene que analizar es que esa persona es alguien que necesita salir de esa vida. Amén. Entonces, lo primero, amor, que la persona que es cristiana debe comenzar a hacer es lo que venimos hablando. Que lo que es tener a Dios en el hogar no apunta a que usted lo diga. Porque hoy en día, como decíamos en los temas que venimos tratando acerca de la importancia de Dios en la familia, que tener a Dios no es decirlo de boca, sino que son los frutos que yo doy, lo que me hacen, lo que hacen que muestre que verdaderamente yo tengo a Dios. Porque hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, pero mi hermano, a un cristiano, el examen es cuando usted le pisa en el callo. Amén. Porque cuando la persona, y estuvimos hablando de eso, de que Cristo le dijo a los discípulos, les dijo: ama al que te aborrece, dijo el Señor. Porque el del mundo ama al que lo ama. El del mundo no puede amar al que lo aborrece. Amén. En cambio, el cristiano sí puede amar al que lo aborrece. Entonces, lo primero que usted debe hacer, mujer o hombre que es cristiano, es tener de pronto ese corazón dócil, ¿verdad? Ese corazón obediente, manso. Es lo primero que usted como cristiano debe tener frente a ese esposo o frente a esa esposa que es inconversa. Tener un corazón dócil, un corazón manso, amén. Un corazón obediente, un corazón sumiso. Es lo que primero se debe tener. Pero aquí, mi amor, y te voy a pedir que tú, ¿verdad?, compartas eso. Sí, acerca de que muchas veces el cristiano, cuando está comenzando, o hay cristianos que ya llevan mucho tiempo y de pronto todavía no tienen ese fruto, ¿verdad? Amén. Y de pronto no son mansas, de pronto no tienen ese espíritu manso, sino rebelde, sino áspero. Amén. Y esto en vez de solucionar el problema, lo que lo va a hacer es agrandar. Amén. Amén. Entonces te voy a pedir, por favor, mi amor, que tú de pronto compartas acerca de ese corazón dócil, ese corazón sumiso, que obviamente nos hablan del carácter del Señor. Amén. Amén. Bueno, la palabra dócil tiene un significado. Dice: una persona que acepta con agrado las cosas que se le mandan y que es fácil de educar. Amén. Los sinónimos son sumiso, obediente, manso, y los antónimos son rebelde y áspero, ¿verdad? Pues tenemos que tener un corazón sumiso, y para que usted pueda ganarse, ¿verdad?, el corazón o ganarse a ese esposo o a esa esposa para Dios, pues usted primero tiene que dar fruto. Amén. Primero tenemos que dar fruto, porque ¿cómo nosotros vamos a exigir algo, ¿verdad?, a una persona que no conoce de Dios? Y nosotros que conocemos de Dios,
no hemos dado ningún fruto, ninguna clase de fruto. Amén. Que es como lo dice la palabra en Gálatas. Gálatas enseña de los frutos de la carne, ¿verdad? De las obras de la carne, perdón, y de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que son amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿verdad? Todas estas cosas son el fruto del Espíritu. Entonces nosotros, para que usted, que tiene un esposo o una esposa que es inconverso, que no conocen de Dios y que quizás se le levanta, ¿verdad? Porque como decía mi esposo, son personas que no conocen a Dios o que no tienen a Dios en su corazón y que son usadas o instrumentos de Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no tienen a Dios en su corazón, no conocen de Dios, pero sí hay una necesidad en su corazón. Y el no tener a Dios en su corazón, ellos son instrumentos de Satanás. ¿Para qué? Para que usted caiga, Amén. que usted caiga, pero no solamente que caiga en pecado, de pronto de un pecado, sino que caiga en qué, en ese jueguito que Satanás le quiere hacer. ¿Cuál Amén. es? De que usted coja rabia, La contienda, de que la usted disensión. reaccione con ira, de que usted le conteste mal, más la mujer al hombre, de que no se le sujete a su esposo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver de que primeramente para usted poder ganar esta batalla, que es aún difícil, Amén. como decía, que es un reto muy difícil que algunos de nuestros hermanos cristianos están pasando, es tener un corazón dócil, ¿verdad? Tener un corazón lleno de amor de Amén. Dios, un corazón que nosotros le pidamos a Dios que forje ese carácter en nosotros, no un carácter de que yo tengo carácter, y no, un carácter el cual se basa en el amor de Dios. Cuando nosotros tenemos amor, somos obedientes. Cuando nosotros tenemos ese amor de Dios, amamos a las almas. Amén. Y usted, cuando usted tiene ese amor de Dios, usted no ve a ese esposo, a esa esposa como un enemigo, sino que lo ve como una persona que necesita de Dios, y que ya usted sabe que usted no está peleando contra ese hombre o contra esa mujer, sino que está peleando contra aquellos espíritus inmundos que lo están manejando a él. Amén. Y para usted poder vencer eso, ¿qué necesita hacer? ¿Cuál es la solución que hay para nosotros poder vencer o para que usted pueda vencer esta lucha o este reto, usted pueda pasar este reto y que usted pueda ganarse a su esposo o a su esposa para Cristo? Amén. Y efectivamente, como lo vine diciendo mi esposa, es que el carácter de Dios esté en nuestras vidas, y eso habla de nuestra cercanía, de nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque de pronto, aunque la persona sea cristiana, ¿verdad? La Biblia va a decir, cuando la Biblia dice en el Proverbios 15, dice que la blanda respuesta apaga la ira, pero la palabra áspera hace encender el furor. Y ese contraste que hay ahí entre la blanda respuesta y la ira, y la palabra áspera, ese contraste que hay ahí, no es más lo que el apóstol Pablo nos va a decir en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 29, y le vamos a estar pidiendo a los hermanos allí que nos colaboran que esté colocando ese texto en pantalla para que nosotros lo podamos leer. Porque mire, nosotros como cristianos no podemos hablar con esa palabra áspera. Dice la palabra, la blanda respuesta apaga la palabra áspera hace encender el furor. Amén. Entonces esa palabra áspera que habla el proverbio está apuntando a nuestra vieja manera de dirigirnos antes que conocíamos al Señor. Y es lo que el apóstol Pablo va a decir en Efesios 4:29. Dice Pablo, en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes. O sea que esa palabra, dice ¿cómo es que dice el Proverbios 15? Dice la palabra, lo que dijimos ahorita, la palabra áspera hace encender el furor, ¿verdad? Pero lo contrario. Entonces Pablo está apuntando en este pasaje a que ninguna palabra corrompida puede salir de nuestra boca. Y sigue diciendo, dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea la necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a Amén. fin de agradar a los oyentes. Dice, no contritéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado. Quítese de vosotros toda amargura, el verso 31. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, esa palabra áspera está apuntando a todo esto, a la gritería, está apuntando a la amargura, ¿verdad? A la maledicencia. No, y no solamente, y no, a la malicia, amén. no solamente a eso que tú acabas de decir, sino también que a veces, como decías tú ahí, que la palabra de Dios es para la edificación. Amén. Y a veces se utiliza la palabra. Muchos cristianos que son creyentes y que tienen a sus esposas o esposas que no son creyentes, entonces comienzan a citarle la Biblia. Amén. Mira que la Biblia infierno, dice amén. esto, eres un pecador, te vas para el infierno, eres un Amén. borracho. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el la reino de palabra los para cielos. ofender, amén. Entonces la utilizan para ofenderlos y entonces ¿qué hacen? Que estas personas aún más se alejen de Dios y se le levanten más a esas personas. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Amén. O tenemos que ser sabias. Y para eso necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Que Dios intervenga en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿verdad?, dar este fruto, para que nosotros podamos ser dóciles, ¿verdad? Amén, sí, y es lo que Pablo arremata al final diciendo. Antes es benigno unos con otros, misericordioso, perdonado unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense que allí en ese texto también hay un contraste, ¿verdad? De lo que son las obras de la carne, la amargura, el enojo, la gritería. Pero acá en el versículo 32 dice, antes sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonado unos con otros. Entonces ahí está el carácter de Dios en el versículo final. Y en el versículo 29 o en el versículo 31, en el 32, está hablando de los deseos de la carne. Y fíjense que lo mismo que habla el proverbio, que dice que la blanda respuesta está haciendo referencia a esos frutos del Espíritu. Amén. Amén. Cuando su esposo le dice una palabra áspera, ¿verdad? Y entonces de pronto a veces caemos en el engaño del enemigo que también le respondemos de la misma manera. Entonces eso hace encender el furor. Amén. Y eso es lo que trae más conflicto. Pero cuando nosotros estamos llenos de Dios, por eso, mi amado hermano, lo que usted debe hacer, porque usted me dirá, es que usted no conoce a mi esposo, es que usted no sabe cómo es ese hombre. O usted dirá, de pronto usted está diciendo de que de pronto como él es un súbdito del enemigo, entonces él no debe asumir ninguna responsabilidad. No estamos diciendo eso, pero sí lo que queremos transmitir es que cuando usted vaya a la oración, y por ejemplo a mí me ha acontecido con mi esposa y a mi esposa conmigo, cuando nosotros nos peleamos, antes yo voy, le oro a Dios, Señor, quita la contienda, mira que el diablo quiere meter la contienda entre nosotros, que ahora que yo le pida perdón a mi esposa, ella me la puede aceptar. Yo no voy a ir en seco así antes de decirle al Señor, porque fíjese, siempre que uno va donde el Señor apareja todo, porque el Señor es el que está interesado. Amén. En sacar la contienda, que la contienda no permanezca. Amén. Amén, porque nosotros no podemos decir Exacto. Que entre nosotros no hay contienda. Sí hay contienda, pero debe haber en nosotros esa madurez, amén, para perdonarnos los unos a nosotros, para poder perdonarlo, porque no somos perfectos. Con esto tampoco estoy diciendo que constantemente esté apoyando de que a cada rato el esposo hiera a la esposa y va y perdona y otra vez lo hace, no, sino que de alguna manera uno trata de evitar en lo posible evitar la contienda, pero hay veces donde uno como humano que falla, pero ahí verdad uno tiene que ir a donde el Señor primero. Entonces usted de salida lo que primero tiene que hacer es orarle al Señor. Y mira esto tan terrible que hay aquí, porque mi amor, una de las cuando uno se va a ayunar y uno se va a orar, porque usted dirá, es que hermano, ya yo he ayunado por él. Y yo le voy a decir algo, cuando uno ayuna y cuando uno ora, o sea, uno va a buscar es que el carácter de Dios esté en mi vida. Sí, o sea, y entonces lo que lo va a cambiar a él es mi manera de reaccionar. Porque escucha, hay gente que se va por los ayunos. Amén. Y cuando viene allá el esposo le dice algo, siempre estás metida allá. Entonces ella viene y dispara. O sea, no está mostrando lo que Dios le dio en esos ayunos. Amén. O en esa oración. Entonces, cuando normalmente el ayuno y la oración
son los recursos que Dios nos ha dado para intimar con Él. Amén. Pero cuando yo ayuno, y de pronto viene el examen, ¿verdad? Usted sabe que Jesús se fue a ayunar 40 días. Y cuando el diablo lo encaró, cuando Satanás aborda a Cristo, Cristo le respondió con frutos que había traído de la comunión con su Padre. Amén. Amén. Mire, imagínese usted Cristo contendiendo con Satanás cuando le dijo, si eres hijo de Dios, escrito está, 10 esa piedra que se convierte en pan. Entonces Cristo comienza una contienda con el enemigo ahí. No, Cristo le respondió de una manera sabia. ¿Por qué? Porque Cristo venía lleno de Dios. Cuando nosotros nos apartamos con el Señor y usted va a orar por su esposa, nosotros lo que salimos ahí es lleno de Dios, para que cuando el enemigo lo utilice, el inconverso, nosotros podamos responderle. Como venimos llenos de Dios, no vamos a responder con gritería. Amén. Venimos llenos de Dios, tenemos que traer el carácter de Dios, y ese carácter nos habla de la misericordia, de inclinado hacia el perdón. Amén. Y mirando que si Cristo nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar las ofensas que nos hagan. Así que, mi amado hermano, usted que está allí, que nos ve por Facebook y directo por la página, usted puede colocar algunas preguntas en el chat. Amén. Y estaremos, si usted quiere que oremos por su familia, si usted quiere además que nosotros de una manera personal vayamos y le recomendemos a ustedes, también lo puede hacer. Amén, porque estamos aquí es para ayudarles, para salvaguardar la familia, para que la familia, porque ahorita vamos a hablar, ya estamos terminando, pero amén, hay unos beneficios por eso. Amén. Pero cuando se busca, disculpa mi amor, cuando se busca el no separarse, sino que se busca el permanecer, porque el objetivo principal es que el inconverso, el cristiano, se gane como discípulo a su esposa o a su esposo. Y nosotros sabemos que hay una recompensa, ¿verdad, mi amor? Cuando hay una recompensa, ¿verdad? Cuando tenemos hijos espirituales. Y a veces nosotros queremos tener hijos espirituales por fuera, pero los de nuestra propia casa a veces nos cuesta. Amor, ¿ibas a decir algo? No, iba a aportar algo sobre lo que tú estabas hablando del ayuno. Que a veces hay muchos hermanos, muchas hermanas, que se van a ayunar, ¿verdad? Y dice, yo voy a hacer 40 días, 20 días, 10 días por mi esposo. Voy a ayunar por mi esposo. Pero resulta que el ayuno no es para otra persona, sino que el ayuno es para que te haga efecto, a ti. Amén. Para que me haga efecto a mí. Para eso es el ayuno. Pues si tú tienes problemas de carácter, si tú todavía le contestas mal a tu esposo, si tú reaccionas con ira, con rabia, pues entonces sí estaría bien que tú te fueras a apartar con Dios unos días en ayuno, amén, en oración, para que cuando tú salieras de allá, entonces Él pudiera ver, ¿verdad? Que eso que tú sacrificas, que de pronto Él dice, tú sí ayunas, tú sí oras, tú sí vas a la iglesia, eso es algo que está dando fruto, amén, en nosotros. Entonces, estamos equivocados en que nosotros vamos a irnos a hacer 10, 20, 40 días por nuestro esposo, por nuestra esposa, y que nuestro carácter sigue igual. Y que Dios no forje ese carácter en nosotros, o que nosotros no dejemos que Dios entre en nosotros para que forje Dios ese carácter en nosotros. Y esa es la bendición de tener a Dios en nuestro hogar, de que es como es el nombre de este tema, el título de este tema, que amén, es el tener a Dios en nuestro hogar. Y no solamente de que porque seamos los dos cristianos, sino que en su hogar, usted que es cristiano y su esposa o esposo no lo son, a través de usted puede estar esa bendición de Dios de tener al Señor en medio de nuestro hogar, en medio de ese conflicto, amén, en medio de ese reto difícil que usted está pasando, sea Dios el que esté en medio y que esté supervisando y que esté tomando el control de todas las cosas. No es solamente de que usted diga, ay, pero ellos dicen así porque como ellos dos son cristianos, pero amén, como mi esposo no, mi esposa no, ¿verdad? Amén. Pero nosotros que somos cristianos, como decía mi esposo, también tenemos dificultades, tenemos también momentos en que no estamos de acuerdo en algunas cosas, amén, y Dios lo soluciona. Y de pronto sí, es mucho más fácil porque los dos tenemos a Dios, amén, pero siempre a veces tiende en que hay uno
que en medio de la rabia a veces No se quiere doblegar. Exacto, exactamente. Entonces siempre hay uno que busca a Dios, pero en su caso usted lo tiene que hacer. Amén. Usted tiene que hacer. Y primeramente, como le vuelvo a decir, usted tiene que ver en ese esposo, en esa esposa que es un alma, que es una persona que necesita de Dios. Y que en ese estado en que ella vive, de pronto lleno de amargura, lleno de rabia, y que se desquita con usted, él no quiere vivir de esa forma, él quiere ser libre, él necesita una libertad, él necesita una experiencia con Dios, él necesita de que Dios visite su corazón. Amén. Pero ¿cómo lo va a poder hacer si nosotros que somos cristianos no le damos ejemplo, no le damos testimonio? ¿Cómo lo va a hacer ese hombre o esa mujer? Amén. Si dice, ay, mi esposa es cristiana, mi esposo es cristiano, pero dice esto, me dice malas palabras, yo le digo y me contesta, a mi esposa le digo que no va para ninguna parte o le digo algo para que me obedezca y esa mujer no me obedece. Entonces es un hombre que no va a ser, usted no lo va a alcanzar para Cristo, sino al contrario, va a ser un hombre que va a ser usado por Satanás por su mal testimonio para hablar mal del Evangelio. Ya hablé mal del Evangelio. Amén. Amén. Mire, y yo quiero leer esos frutos que están en Gálatas. En Gálatas, que de pronto nosotros hemos citado así, pero no lo hemos leído. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces ese crucificar está hablando, está apuntando, porque la cruz fue algo que no fue fácil, amén. Cristo, el apóstol Pablo está haciendo referencia a la cruz, y la cruz es algo doloroso, donde el Señor fue lacerado, fue torturado, no fue algo fácil. Y pareciera que el apóstol Pablo lo que está trayendo, así con citar la cruz de Cristo aquí, es que cuando nosotros morimos a los deseos de la carne, cuando nosotros morimos a los deseos de la carne, pareciera que es algo complicado, es algo doloroso. No reaccionar con la palabra áspera, no reaccionar así como dice, ¿verdad, Pablo? Quítese toda gritería, toda maledicencia. Cuando nosotros no reaccionamos de esa manera, amor, pareciera que fuera algo que es difícil. Amén. Amén. Pero precisamente de eso se trata, de que el Espíritu Santo en nuestra relación pueda dotar o pueda darnos ese carácter de Dios a nosotros. O sea, no solamente despojarnos, sino llenarnos de la presencia de Dios para que puedan salir todos estos frutos. Amén. Amén. Amor, aquí nos están haciendo una pregunta. Dice, ¿cómo hago si mi esposo es inconverso y me golpea, pero quiere seguir viviendo conmigo? ¿Debo seguir a pesar de su maltrato, aunque yo desee estar sola para servirle a Dios? Bueno, esta pregunta ya la íbamos, con respeto, ya esto lo íbamos a hablar adelante, porque el apóstol Pablo también habla de ello. Mire lo que dice la Escritura. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no le abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ya cuando ocurren estos maltratos físicos y golpes, ya ahí ese sí es un caso extremo. Amén. ¿Por qué? Porque ya aquí hay una amenaza de muerte. Claro. Ya los golpes ya son algo agresiones físicas. Está corriendo peligro. Y ya está corriendo peligro. Entonces el apóstol Pablo dice, lo que el apóstol Pablo recomienda en este caso es que se separe. Que se separe, pero si están casados, ojo, se tiene que quedar sin casar. Amén. ¿Por qué? Porque el objetivo es que cuando esto acontezca, es provocar en él un arrepentimiento genuino. Ahora, cuando el enemigo, de pronto, que la hermana que está preguntando aquí, fíjese que los golpes, los maltratos, lo que trata de sembrar es un resentimiento en la persona afectada hacia la persona que lo ha hecho. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta, mi amada hermana, que usted que nos hace esa pregunta, no debe de olvidar que ese hombre está dominado por las tinieblas. Amén. Y escuche, porque hay un beneficio y usted dirá, no, lo que pasa es que es un problema difícil. Pero recuerde
que los problemas difíciles, cuando David enfrentó a Goliat, cuando David enfrentó a los filisteos, cuando Ezequías enfrentó al ejército sirio que se venía contra él, eso era un problema difícil que había ahí. Amén. Pero ¿qué hizo Ezequías? Ezequías cogió las cartas y las extendió, amén. Y le dijo, y comenzó a orarle a Jehová. Y le dijo, Señor, es verdad que los sirios son más que nosotros. Y ellos han derrumbado los dioses, porque no son dioses. Pero nosotros te tenemos a ti, Señor. O sea, Ezequías comenzó a buscar a Dios para que interviniera en ese problema. Amén. Y es lo que usted debe hacer, mi amada hermana. O sea, separarse. Amén. Pero escuche, ir donde Dios para que el enemigo, aleluya, le pueda entregar lo que a usted le pertenece. Amén. Porque escuche, cuando ese hombre es ganado para Cristo, mire, de ahí es donde salen los futuros pastores, de ahí de esos conflictos, de ahí es donde salen los futuros líderes cristianos, es ahí donde salen. Porque es que hoy en día la gente en el problema lo que hace es que se separa. No, yo me separo y me divorcio. Entonces, si se separa y se divorcia, entonces después usted cómo va a testificar. Amén. Porque yo le aseguro que cuando Dios entregó la respuesta a Ezequías, cuando Dios le entregaba la respuesta a estos hombres de Dios, cuando Marta, ¿verdad? Cuando el pueblo pasó por el Mar Rojo, ¿verdad? Que era un acontecimiento difícil. Tener a Faraón atrás, estar encerrado, el Mar Rojo adelante. Y escuche, estar encerrado, y muchas veces el enemigo con estos problemas los encierra, la persona no sabe qué hacer. Y usted se va a dar cuenta que cuando Moisés clamó a Dios, escuche, cuando Moisés clamó a Dios, entonces vino lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es que intervino la mano de Dios y abrió el Mar Rojo. Cuando el pueblo atravesó en seco, entonces María cantó el cántico, amén, porque vio a Dios en su vida. Y yo le aseguro, hermana, que si usted, de la misma manera, usted en este momento lo puede hacer, la Biblia la autoriza para eso, amén, para separarse. Pero usted debe ahí clamarle a Dios por su esposo, clamarle a Dios ahí retirado en ayuno, en oración con el Señor, para que Dios intervenga a favor de su vida. Y yo le aseguro, ya para terminar, yo le aseguro que ese hombre vendrá arrepentido genuinamente, y entonces usted va a cantar, ¿verdad? Lo que dice el Salmo 30:11, que dice la Biblia, has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria a mí, no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Usted ahora está viviendo el lamento, está viviendo la dificultad ahora. Pero dice la Biblia, los que miraron a él no fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No, Amén. y no solamente eso que tú estás diciendo, sino otro consejo, que es necesario de que usted se separe de ese hombre que la golpea. ¿Por qué? Porque ahí Satanás no solamente lo está usando a él, sino que Satanás con eso está queriendo que usted se llene de odio, que usted se llene de resentimiento. ¿Y qué puede hacer una persona cuando comienza a llenarse de eso y a guardar eso en su corazón? La solución. Reacciona, ¿verdad? Y puede haber, no solamente usted corre ese peligro de muerte, sino que también que usted reaccione de una forma en la cual usted se pueda arrepentir. Entonces usted debe de separarse de ese hombre que la está maltratando. Y así como se va a separar, no se puede casar más, sino separarse para que Dios restaure su corazón. Amén. Porque el una mujer recibir golpe es algo que la mujer, no solamente golpe físico, sino también verbalmente, porque me imagino que también lo hará verbalmente, es algo que se va guardando en nuestro corazón, se va guardando en nuestro corazón, y entonces a veces decimos, yo me voy a separar de ese hombre porque me golpea, pero entonces nos separamos y no le hablamos, y entonces hablamos mal de esa persona y lo tenemos lo ponemos como mal ejemplo en todas nuestras conversaciones, y nos ponemos nosotros como una víctima. Amén. ¿Verdad? No sabiendo o no entendiendo de que este es un hombre de que está cautivo por Satanás. Entonces amén, usted debe de separarse
y apartarse para Dios, así como dice usted que usted quiere servirle a Dios, pero primero debe, para usted servirle a Dios así, apartarse, separarse de ese hombre y servirle a Dios, debe primero apartarse con Dios para que Dios restaure ese corazón, para que Dios saque todo resentimiento, toda amargura y todo aquello que está dentro de ese corazón guardado a causa de estos maltratos. Hay otra pregunta ya para terminar, dice, si mi esposo me es infiel y yo lo sé y aún me ha pagado y me ha pegado infecciones, ¿debo seguir con él a pesar de su adulterio? Bueno, yo diría también que no, porque eso también es algo que aunque no la golpee físicamente, esta persona está corriendo un riesgo también de muerte, porque si es un hombre que usted sabe que es infiel, ¿verdad? Y que también quién sabe con cuántas mujeres se acostará, y que viene a usted a acostarse, a unirse, a tener relación sexual con usted y le pega no solamente una enfermedad, una enfermedad, una infección, sino también le puede pegar una enfermedad que le llevará a la muerte, pues yo también diría, ¿verdad?, que se debe de separar de ese hombre. Amén. Hasta que Dios, usted paga un precio por él y Dios lo haga libre. Amén. Porque es un hombre que está cautivo, es un hombre que está cautivo. Y entonces ahí sí vamos a hablar donde dice la palabra cuando Dios habla del yugo desigual. Ese es un yugo desigual, porque hay esposos que son inconversos, hay esposas que son inconversas, pero son personas que le son fieles a sus esposas, que le son fieles a sus esposos y que les dejan o les respetan la religión que ellos profesan en el sentido del cristianismo, ¿verdad? Amén. Lo respetan. Entonces, ya ahí sí, cuando Pablo dice, si ese hombre persiste en vivir con usted, ¿verdad? O sea, cuando dice, persiste en vivir con usted, es que él acepta como cristiana y que él respeta su religión, aunque sabemos que es una persona que va a ser usada por Satanás para levantarse en algunas veces cuando usted le va a servir a Dios, pero si él persiste en vivir con usted o ella persiste en vivir con usted, no lo puede dejar. Amén. Pero en este caso, si es algo muy delicado y usted está corriendo un peligro de muerte, porque si le ha pegado infecciones y si un día le pega un SIDA. Bueno, sí, amor, todo lo que tú has dicho es algo que tiene, que tiene respaldo bíblico y, verdad, con respecto a la hermana que nos hace la pregunta, que si el esposo le es infiel y de pronto él dice, verdad, que me ha pegado algunas infecciones, pero no debemos olvidar, porque es que el problema que yo veo aquí es que de pronto hay algunos que dicen que la infidelidad es motivo para separarse, amén, pero ya estamos culminando aquí y yo quisiera, esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase, porque en la próxima estaremos compartiendo los beneficios que hay cuando Dios interviene en estos problemas. Amén. Porque no podemos descuidar, no podemos olvidar que aquí hay un problema, un conflicto, pero cuando Cristo llega a este conflicto, Dios levanta lo que está caído. Entonces, Mateos dice... Mateos capítulo 9, versículo 9, Mateos capítulo 19, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada es adultera. De pronto, la nueva versión internacional es una Biblia que tiene una traducción moderna, ella dice salvo por causa de infidelidad. Amén. Y de pronto algunos han tomado esto para decir, como él me fue infiel, yo tengo respaldo bíblico para divorciarme de él. Amén. Pero la Biblia no está diciendo salvo por causa de adulterio. La Biblia está, si hay una infidelidad dentro del matrimonio, eso no es fornicación. Si hay una infidelidad dentro del matrimonio, eso es adulterio. Amén. Y la Biblia no está diciendo salvo por causa de adulterio, sino salvo por causa de fornicación. Amén. Amén. Entonces, para la última pregunta, sí se puede separar, amén, pero se tiene que quedar sin casar, amén. Amén. Usted no puede tomar, no, ya yo me divorcio y puedo entablar otra relación con alguien, no. Eso lo estaremos compartiendo en la próxima y
como lo dijimos, en la próxima, en el próximo miércoles estaremos compartiendo acerca de los beneficios, porque en este conflicto, mire, en todo lo que presenta la narrativa veterotestamentaria y la neotestamentaria, siempre habla que en el conflicto intervino Dios. Amén. Amén. Y esos hogares estos hogares que están en conflicto y en problemas, aquí si usted deja que Dios intervenga, usted va a ver al Señor Jesucristo. Entonces, amén, la recomendación para las hermanas que nos hicieron las preguntas: si ustedes están casados, se tienen que separar, pero se tienen que, o sea, si la persona no toma una actitud de cambio, o bien está, si usted habla con él y eso, si la persona no cambia, entonces sí debe separarse, pero deben de quedar sin casarse, porque el objetivo es que Dios restaure lo que el diablo destruyó. Amén. Amén. Y hay unos beneficios que estaremos hablando en el próximo miércoles. Amén. Y para ya aportar y terminar, para esta y también para tomar esta decisión, de pronto no es porque, ay, los hermanos ya me dijeron que me separara y ya enseguida, no. Usted debe de ir en comunión con Dios, apartarse con Dios y pedirle la guía de cuándo, ¿verdad? Y cómo usted de cuándo y cómo usted va a tomar esta decisión, y de hablar con ese hombre o con esa mujer de por qué usted se va a separar. Amén. Bueno, ya para culminar, le deseamos que tenga un muy bonito día. Estuvo con ustedes mi esposo, Orlando Castro, y su amada María de Castro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue una bendición haber compartido este tema con ustedes, y los esperamos el próximo miércoles para seguir departiendo y compartiendo este tema, el cual lo vamos a terminar en la próxima clase. Dios les bendiga. Que Dios les guarde.